Hola, buenas noches. Se comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias. Ustedes saben que el día de hoy estuvo bastante marcado por lo que fue esta movilización del PIT-CNT con miles y miles de trabajadores en la calle. Por eso, nuestro invitado es un dirigente de la primera línea de la Central Obrera. Marcelo Abdala es secretario general del PIT-CNT y dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores de Metal y Ramas Afines. Nació el 4 de diciembre de 1966. Es padre de Luisina, Andrés, Paula y Pablo, compañero de Alejandra e hincha de Wanderers. A su padre, Lito, le decían el turco como a él. Fue un obrero metalúrgico de raíz ballista y luego de izquierda, que quiso bautizar a Marcelo como Ernesto Fidel. Su mamá, profesora de inglés, trabajó en Aluminios Mariposa y mucho después en una empresa de servicio de acompañantes. Comenzó su militancia en 1983 con el movimiento estudiantil y en 1986 ingresó al gremio metalúrgico. En 1989 entró a la dirección de la UNTRA como responsable de la comisión juvenil. Allí ocupó varios cargos hasta que llegó a la Secretaría General en 1996. Desde 2001 integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Se considera ideológicamente comunista, pero no pertenece al Partido Comunista del Uruguay. Jugó al baby fútbol en la Liga Atahualpa, defendiendo los colores de El Satélite. Sus compañeros lo definen como un centro-ja rendidor, aunque poco habilidoso con la pelota. Típica definición de un número 5 uruguayo, duro y raspador. Esa definición puede aplicar para el Ruso Pérez también en fútbol. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy bien, por suerte, muy bien. Muchas gracias por la invitación. A usted. Así que me quedé pensando en esa idea. Era medio de dar hacha ahí en el medio y ahora también le toca jugar duro, en este caso contra el gobierno. Tenía que cuidar a mis compañeros, que eran muy habilidosos ellos y bueno, yo era el que trancaba la mitad de la cancha. ¿Qué evaluación, y ya nos metemos en tema de la entrevista, qué evaluación primaria está haciendo de esta movilización? Una evaluación personal, pero capaz que ya habló también con algunos otros dirigentes. Sí, conversamos, todo el mundo recontra emocionado, la verdad que muy felices porque se logró desplegar en la calle una expresión amplísima de la enorme diversidad del campo popular. Esta no fue solamente una movilización sindical. Aquí tuvimos a las ollas populares que hacen un esfuerzo permanente de solidaridad, pequeños productores agropecuarios que mostraron su trabajo al costado de la movilización en la Plaza España, los asalariados rurales y también los colonos y los aspirantes a colonos que convergieron, digamos, con los asalariados en un planteo que creo que jugó en la cancha grande de proponer desde la visión de los sectores populares ¿a qué nos referimos nosotros cuando pensamos en el desarrollo integral de la nación? Y estamos recontentos porque ahí hubo mucha unidad, mucha emoción, mucha solidaridad, mucha firmeza, pero también mucha propuesta, ¿no? Y también un claro enfrentamiento al gobierno, por lo menos en los discursos y en su discurso en particular se notaba eso. Sí, desde el respeto, desde un debate conceptual. Nosotros tratamos de no, como lamentablemente han hecho otros, digamos, no subir al peldaño más abajo del escenario, sino levantar la jugada porque la clase trabajadora uruguaya, en serio que es un vector de desarrollo que la trasciende. Cuando a nosotros nos va bien en un consejo de salario, inmediatamente ajustan las pasividades los jubilados, inmediatamente se benefician los pequeños comerciantes, industriales y productores agropecuarios que tienen sus negocios y sus emprendimientos en función del mercado interno, que básicamente son los ingresos fijos de la población. Entonces siempre hay una dosis grande de generosidad en los planteos del movimiento obrero. Obviamente que son reivindicaciones inmediatas, pero también trascienden, digamos, el planteo inmediato de los trabajadores. Ahora, ¿cree que el gobierno, con sus políticas que lleva adelante, y a partir de lo que ustedes estaban diciendo allí en el acto, ¿cree que el gobierno favorece, digamos, a otros sectores, a los empresarios? Favorece a un sector sumamente concentrado, que para mí es un sector importante, pero la ínfima minoría de la sociedad, los dueños del país, la cúspide de la pirámide, que tiene que ver con nuestra dotación de recursos naturales, son los que se benefician de la exportación de commodities, soja, carne, celulosa, productos forestales, que de alguna manera
Obviamente que hay que tomar en cuenta de ese sector desde el punto de vista de las políticas públicas, pero el país no son solo ellos, el país no son solo Pero los no son los que dan trabajo también. El sector exportador, por ejemplo. La inmensa mayoría de las unidades productivas que hay en Uruguay están mucho más vinculadas al mercado interno que a la exportación. Yo creo que juegan un rol dinámico, pero para mí habría que pensar estratégicamente largo, digamos. Se viene una terrible revolución tecnológica, la industria 4.0, la inteligencia artificial y la robótica. Hay que pensar en el trabajo de futuro. Y yo creo que la sociedad uruguaya tiene derecho a pensar de qué manera de estos sectores que capturan divisas se puede generar un nuevo modo de acumulación que nos permita pararnos en una matriz productiva más sofisticada, con algo más de industria, con software, con investigación científica, con una educación de punta. Y ese es el proyecto de país que levantamos los trabajadores, ¿no? Y por ahora usted dice que estamos siempre exportando commodities. Básicamente, inclusive en los 15 años que han transcurrido desde el 2005 al 2020, la estructura productiva uruguaya se ha primarizado aún más. No paró la desindustrialización. Todavía no desarrollamos los sectores de punta que pudieran tirar la cadena del trabajo de calidad y con relaciones sociales incluyentes. Por ejemplo, donde haya reducción de la jornada de trabajo y compartir el trabajo con el tiempo libre, la educación y el estudio permanente, el disfrute del arte, de la cultura, del deporte, de la familia. Nos falta un montón para eso y con estas políticas no lo vamos a lograr. Y ahora, ¿había que parar para expresar todo esto? Porque yo veo que siempre está después esa crítica. ¿Por qué siempre parar? Que después hay gente que también que se perjudica cantidad, los trabajadores, ¿no? Que les descuentan también. Bueno, el paro en este caso fue funcional a la enorme movilización que hicimos. No era el objetivo de parar por parar en sí mismo, sino que para generar las condiciones de que la gente participe en la movilización. Debe saberse que del conjunto de la actividad que hace el movimiento sindical, claro, muchas veces emerge el paro, pero hay múltiples actividades que son las reuniones después de horario de trabajo, la preparación de la actividad, en un amor y un esfuerzo por una cosa que si no hubiera existido, que es la lucha de los trabajadores, no habría aguinaldo, salario vacacional, licencia, 8 horas de trabajo, pago de horas extra, asignaciones familiares, seguridad social. No hay conquista humana que no se desarrolle desde la lucha, desde el pie. Se habla que, bueno, también conversando se pueden ir logrando cosas. Ustedes sostienen que el paro es la herramienta. Se lo pregunto también porque hubo jerarcas del gobierno, Álvaro Delgado, por ejemplo, fue crítico con esta medida del paro. El ministro de Educación habló de falta de sensibilidad del PIT-CNT. Y si me permite, compartimos juntos lo que dijo hoy el presidente de la República. Nosotros asumimos con más de 47.000 uruguayos en seguro de paro. La pandemia los llevó a 100 y largos. Hoy hay 38.000 uruguayos en seguro de paro. Hay menos que cuando asumimos, pandemia mediante. Tenemos 25.000 uruguayos en seguro de paro parcial, un instrumento que generamos para que siga habiendo un vínculo laboral. Son buenas medidas. Ha crecido la inversión. Estamos abriéndonos al mundo. Entonces, claramente, este paro convocado hoy es un paro político contra el gobierno, porque si fuera para ayudar a la educación, no dejaríamos hoy chiquilines sin aprender, que bastante drama tuvieron en la pandemia. No dejaríamos gente sin laburar y estaríamos poniendo todos el hombro. Es un paro político, dice el presidente. No sé si lo había escuchado, Abdala. No lo había escuchado directamente. Pareciera enojado el presidente. Y a eso es a lo que yo me refiero. Él es el presidente de todos los uruguayos. No debería ir a ese nivel, digamos. Porque... ¿A qué nivel, dice usted? Claro, al nivel del enojo, la estigmatización y la ridiculización de una acción. A ver, es de primero de escuela, es del ABC. Cualquier acción que toma el movimiento obrero es una acción política, sea paro o no. Porque naturalmente el movimiento sindical, cuando quiere influir en determinadas políticas públicas que generen trabajo, que generen salario, desarrolla acciones políticas que no son partidarias, porque en el movimiento sindical coexiste gente de todos los partidos. Hoy había gente del Partido Nacional, gente de Cabildo Abierto. Sí, pero lo planteó desde el punto de vista político, como que ustedes están tratando de enfrentar al gobierno, ponerle palos en la rueda del gobierno. Este paro de ustedes tuvo el respaldo del Frente Amplio, además. Esta es la ley de urgente consideración, que el presidente en otro tramo lo había mencionado. Pero nosotros lo hicimos explícito. Desde que el Poder Ejecutivo actual nos envió a nosotros un borrador que nosotros estudiamos meticulosamente,
Dijimos que la ley de urgente consideración era una mala herramienta por dos razones. En razón de forma, porque ubicaban una ley ferrocarril, que no es ómnibus, es más, es un tren, con un formato de urgente consideración que la Constitución de la República la habilita para algo realmente urgente, como hubiera sido la pandemia, y no para hablar de educación, de seguridad, de empresas públicas, de relaciones laborales, hasta de la elección a la seguridad social que vamos a tener ahora en noviembre. Y la criticamos por razón de forma. Ese formato reduce la discusión parlamentaria y mucho más aún el debate de la sociedad civil. Y en razón de contenido, porque estudiando los distintos artículos, era un blindaje jurídico, digamos, desde nuestra perspectiva, con muchos retrocesos en derechos de la gente. Ahora, eso lo hicimos explícito. Hoy nosotros le impedimos a la gente ir a trabajar. En Uruguay la gente participa voluntariamente. Ahora nos vamos a meter en la ley de urgente consideración. No, es importante esto. No hubo hoy un impedimento de que nadie fuera a trabajar. La gente que estaba ahí en la calle, que eran decenas de miles, fueron porque se sintieron contemplados en la plataforma. La ley de urgente consideración no refiere a una movilización de este tipo, sino cuando hay una huelga o que se impida un piquete para entrar a una empresa. El presidente dijo, porque yo lo escuché textual, no le permitimos a la gente trabajar. ¿Quién que quiso trabajar no pudo trabajar? La gente que estaba en la calle fue voluntariamente porque es un respaldo a la dirección del PIT-CNT y a la plataforma que levantó. ¿Hay una estrategia de aquí en más del PIT-CNT de endurecer las medidas contra el gobierno? Porque pasó la pandemia donde era difícil golpear a un gobierno cuando se está en una situación con este problema sanitario. De aquí que la pandemia está más controlada, ¿la estrategia de ustedes va a ser salir más duro, con más paros, con más movilizaciones? No necesariamente nosotros tenemos una a priori de una batería de acciones y de huelgas y de paros, no tenemos definido eso. Pero también te digo una cosa, nosotros el 17 de junio, en el marco de un paro general de 24 horas, presentamos todo un conjunto de carillas, de propuestas concretas, a la cual no tuvimos respuesta alguna. El gobierno está siendo partícipe hoy de una rebaja de los salarios y las jubilaciones con los criterios que ha propuesto el Poder Ejecutivo en los consejos de salario. Digo para que se sepa con claridad. No es que a los trabajadores se nos va a rebajar el salario y no van a haber medidas de lucha. Es decir, van a haber respuestas democráticas en el marco de la Constitución y las instituciones, pero de lucha. Pero en los consejos de salarios que ya empezaron, el gobierno está diciendo que va a haber, según cómo le fue a las empresas, y a empresas le fueron muy mal, otras le fueron muy bien, va a haber ajustes y una recuperación, digamos, del salario que se ha perdido. Se reconoce que se perdió salario en este año puente, porque usted dice que de aquí en más se va a ver habiendo pérdida. El primer año, que fue desde el 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021, se perdió por lo menos un 4.33%. Ahí está. El gobierno dice que de aquí en más se empieza a recuperar eso. El Poder Ejecutivo no puede sostener esa afirmación. Y te voy a explicar por qué. Ellos plantean ajustes salariales en función de la inflación prevista por ellos, la que presentaron en la rendición de cuenta y el presupuesto. Si la inflación real es mayor que la que previeron, no pusieron correctivos semestrales. Por tanto, tú no tenés garantía de que no se te rebaje el salario real mientras se aplica la fórmula que ellos propusieron, en primer lugar. En segundo lugar, ubican un correctivo solo al final, por tanto la panza del salario puede ser hacia abajo en la duración de ese periodo de 2 años, que establece, si no se mantiene el 100% del personal ocupado en cada rama de actividad, y te pongo este ejemplo, una industria invierte en maquinaria, sustituye trabajadores, aumenta su volumen físico y su productividad, y factura más, pero no se cumple el 100% del correctivo final, porque si tiene menos trabajadores que un 80%, se aplica solo el 80% del correctivo. Ergo, los criterios del Poder Ejecutivo hoy no garantizan ni siquiera el mantenimiento del salario real, menos la recuperación. Solamente lo garantizarían el mantenimiento si le invocan en la inflación, cosa que es muy dudosa. Por eso nosotros ¿Usted no cree que la proyección del gobierno pueda ser la real? Pero si tú estás convencido que tu proyección es real, no tenés problema con el correctivo da cero. Y ellos rechazaron la propuesta nuestra de ubicar un correctivo en cada semestre. Por tanto, no tenemos garantía de que la rebaja salarial no se mantenga. Y esto es muy importante para toda la población. Cuando se rebaja el salario, inmediatamente se rebajan las jubilaciones de cientos de miles de jubilados, porque las jubilaciones ajustan en función del índice medio salario. La gente tiene menos para comprar, consume menos, se perjudica el comercio, la industria y los sectores agropecuarios. Es decir, es una política
que no va en línea con los intereses de la gran mayoría de la población, no solo los trabajadores, sino otros sectores emprendedores. Hay una propuesta que no sé si llegó a los consejos de salarios, sí llegó al Ministerio de Trabajo, que es de los empresarios, de Alfredo Antillas, el presidente de la Cámara de Industrias, de contratar nuevos trabajadores pagándoles por debajo del laudo, pagándoles 30%. Es un porcentaje importante. Pero vamos a escuchar lo que dice este empresario, lo vemos. Cuando vemos esa noticia de 220.000 uruguayos por ese trabajo que es casi una changa, dijimos, ¿no podemos nosotros del sector privado proponer alguna idea? Propusimos una idea de hacer algo temporal, una contratación al 70% de las categorías, que se podrá discutir, y hacer algo que sea de mutuo beneficio para las personas que no tienen trabajo, para las empresas que quieren volver a la actividad. Si esto lo acompañamos de otras cosas que le estamos pidiendo al gobierno, que se revise la carga tributaria, particularmente para las MIPYMES, y a estos trabajadores que hoy están en la calle, contratarlos exonerados de aportes patronales, entonces capaz que el hambre y las ganas de comer se junta una cosa con la otra, una mano lava la otra, ¿por qué no? Lo ponemos arriba de la mesa. También esa propuesta la estaba impulsando gente de la Cámara de Comercio, Antillas de la Cámara de Industrias. ¿La llevan ustedes, Abdala? ¿Cómo la reciben? Yo me alegro que ayer escuché a Azucena Arbeleche diciendo que no iba a tomar en cuenta esta propuesta porque, digamos, por muchas razones es una propuesta infeliz, digamos. En primer lugar, el ministro de Trabajo, déjeme decirle solamente, ya que nombró a la ministra de Economía, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el presidente se respaldó en la ministra y dijo que el gobierno no lleva esto. Pero quería saber la opinión del PIT-CNT. Es mejor, no, es una propuesta para mí muy negativa que tiene que ver con la queja de la Cámara de Industria y del Comercio en la OIT contra la ley de Consejo de Salario y de Negociación Colectiva. Es una propuesta que rompe el básico, es el mínimo por categoría en los laudos, que es el elemento básico que se negocia en los consejos de salario y que tiene que ver con la construcción del promedio de una rama de actividad. No es para una enorme empresa. Una enorme empresa en general paga más que el laudo. Entonces ahí se plantea romper los mínimos por categoría y que un periodista, por ejemplo, esté desarrollando su labor y se le está pagando el salario mínimo que establece la categoría, al lado haya otro periodista haciendo la misma función pero ganando un 30% menos. Entonces, yo creo que acá hay una cuestión que es la siguiente. Hace 2 meses se aprobó una ley de empleo que otorgó a las empresas que contraten trabajadores de más de 45 años y mujeres un conjunto de exoneraciones tributarias. Ahora la Cámara de Industria y Comercio plantean esto. Habría que balancear qué pasó con esa ley. Para nosotros las políticas activas de empleo van en una dirección diferente. Justamente lo que dice el señor Antía habla de lo que dijo el presidente de la República cuando dice que bajó el seguro de paro. Para nosotros el desempleo es la siguiente cuestión. Se sortean 15.000 puestos de trabajo a 12.000 pesos, que son asistencia social, que no generan estabilidad, y se presenta la friolera de 220.000 personas. Eso significa que los uruguayos queremos trabajar, hay que trabajar en la inversión, en la oferta de trabajo. Por eso propusimos Sistema Nacional de Cuidados, reactivarlo. Esto genera mucho trabajo, en particular para la mujer. Planteamos adelantar la inversión pública prevista en estos 5 años, inclusive dentro del presupuesto actual de restricciones, para empezar a invertir ahora, en particular en vivienda, que se le ha achicado mucho el presupuesto, lo cual genera mucho trabajo. Compras públicas para el desarrollo de proveedores nacionales, inversión privada con acuerdos de compras a proveedores nacionales que permitan dinamizar el mercado de trabajo. Para nosotros la cuestión va por otro lado. Claro, pero para ir aclarando los números, el desempleo bajó. Oficialmente el dato, cuando deja el gobierno el Frente Amplio, estaban 10,5% en febrero del año pasado y ahora están 9,4%. Fenómeno. O sea, el desempleo bajó. Fenómeno. Ese es un dato de la realidad. Fenómeno. Y hay menos gente también en el seguro de paro, que fue lo que hoy decía el Poder Ejecutivo. Hay que ver la población activa, digamos, porque el nivel de empleo, el nivel de desempleo se mide también en función de cuánta gente está buscando trabajo. Y ahí tú tenés un problema que a veces... La tasa de empleo. Ahí va, la tasa de empleo. En la pandemia aparecía un nivel de desempleo muy bajo porque la gente no estaba estimulada a salir a buscar trabajo en esa condición, ¿no? Nos quedan unos minutitos si uno quiere ir viendo varios temas. Y está la ley de urgente consideración, que el PIT-CNT se puso esa campaña al hombro, después el Frente Amplio también respaldó, alcanzaron las firmas. Todo indica que va a haber un referéndum al final.
Bueno, ustedes van contra los 135 artículos, pero hay algunos que refieren al mundo laboral, como este. Capaz que lo podemos ir viendo en pantalla también, el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, allí lo vemos. Bueno, dice, refiere a la libertad de trabajo y el derecho de la dirección de la empresa. El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, se garantiza el derecho de huelga, y también, digamos, el derecho de los no huelguistas a entrar a trabajar en sus lugares de empleo, y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar en las instalaciones libremente. Hay siempre aquí dos derechos o varios derechos que chocan, ¿no? El derecho a la huelga, el derecho a los que quieren trabajar. ¿Por qué ustedes se oponen a esto? Porque está teñido de toda una concepción que en vez del viejo y sano criterio jurídico, digamos, del indubio pro operario, eso significa, en caso de duda, ponete a favor del más débil, que es el trabajador, se sesga la vara en otra dirección. Es decir, la huelga en general es una acción de carácter defensivo. Es cuando hubo un abuso patronal, un despido antisindical. Es como nos decían hoy los trabajadores del laboratorio ION, que venían trabajando en un seguro de paro y le despidieron un montón de gente, digamos, de la dirección del sindicato. Y la huelga es pacífica, por definición. Es decir, la huelga no es un hecho de carácter violento. Bueno, pero se puede volver violento el concepto de si ustedes no dejan trabajar a aquellos que quieren entrar a trabajar. Bueno, pero entonces no se refiere a la huelga, se refiere a la ocupación del lugar de trabajo, que nosotros interpretamos es una modalidad de la huelga que también es pacífica. Bueno, entonces no debieran haber reglamentado la huelga, sino que debieran haber hablado directamente de la ocupación. Como ellos ni siquiera la quieren reconocer, ni siquiera la pusieron en la ley. La propia OIT hizo críticas a este elemento, porque por definición, en la Constitución de la República no se crea el derecho de huelga. En la Constitución de la República está establecido que se reconoce el derecho de huelga. Esto es un derecho preexistente. Siempre es pacífica la huelga. Hay otro artículo que también ustedes quieren derogar dentro de estos 135, es el 468. A ver si lo podemos ver, allí está en pantalla. Sería del 468 al 470, pero vemos el primero, que refiere a los piquetes. Dice, declárense ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público. ¿Por qué lo ven mal a esto ustedes? O sea, ¿por qué alguien tendría el derecho de hacer un piquete, de interrumpir, no sé, cortar calles y el resto no puede pasar por ahí? Eso no existe. En general en Uruguay, cuando nosotros desarrollamos acciones de movilización, es verdad que muchas veces se enlentece el tránsito, pero lo que hace la gente es entregar volantes, explicar, digamos, de la situación que están viviendo. No se han desarrollado piquetes que impliquen, por lo menos por parte del movimiento sindical. A veces hay reclamos por seguridad u otras cuestiones donde uno ve que está cortada el tránsito, pero nosotros desarrollamos acciones comunicativas, no existe esa situación. Bueno, recuerdo que hubo algún piquete en el interior, creo que era con un frigorífico, ¿no? Que lo hicieron bastante lejos del frigorífico, pero era que no se podía acceder. Esta cuestión llevó, recuerdo clarito, hace 10 años en la huelga metalúrgica, que se desplegó como una huelga enorme de más de 10.000 trabajadores. Al principio hubo ocupación. Nosotros salimos de la ocupación y pusimos carpas en las puertas de la fábrica. Inclusive vieron empresarios que le hicieron juicio a la presencia de la carpa en el lugar de trabajo, en la puerta. Ahora, la circulación estaba garantizada. Entonces, se entiende cuál es el punto. Hay un sesgo en esta ley que es antiobrero, antisindical y que se expresa en estos artículos, ¿no? Vamos a tratar nosotros de hacer acá debates sobre la ley urgente de consideración, así que seguramente lo vamos a volver a invitar. Porque la coalición de gobierno eligió la táctica, mientras nosotros juntábamos firmas, de hacer silencio y mirar al costado. Por suerte ahora deben debatir. Esto es una victoria democrática de las 800.000 firmas. Bueno, esas son estrategias de comunicación, digamos, ¿no? Bueno, la gente... Mientras ustedes juntaban firmas, ¿para qué voy a salir a hablar? Me pongo en el lugar de los otros. La inmensa mayoría de la gente que después firmaban, al principio ni sabía de la ley de urgente consideración, por el trámite tan restringido que este método impone, ¿no? Nos quedan 2 minutos nada más. Parece que Fernando Pereira, todo indica que mañana ya estaría anunciando que deja el PIT-CNT. Usted estaba en el grupo de los que decía que Fernando Pereira, que lo están proponiendo para presidir el Frente Amplio, ¿no? ¿Que tiene que dejar el PIT-CNT ya o podía seguir hasta el Congreso de ustedes? Fernando es un excelente compañero con un montón de virtudes humanas,
políticas, digamos, un compañero que siempre y en todo momento, y esto es lo que tienen que hacer todos los militantes sindicales, especialmente los jóvenes, que heredamos herramientas construidas por una generación muy sufrida que construyó la unidad, siempre y permanentemente ha cuidado la unidad del movimiento sindical. Yo considero que de acuerdo al estatuto del PIT-CNT, que no prohíbe que un militante sindical pueda desarrollar una labor política del mismo modo que otros sectores sociales y clases también la desarrollan. Establece que cuando comienza esa labor debe salirse de las tareas de dirección del PIT-CNT. Para mí, eso es cuando la dirección del Frente Amplio formalice su candidatura. Si yo no estoy equivocado, eso estaría haciendo en el entorno del 25 de septiembre, y es en ese momento que Fernando lo que correspondería es que pidiera una licencia, luego que viniera el Congreso del PIT-CNT, que vamos a hacer el 5, 6 y 7 de noviembre, y hiciera un saludo y se despidiera, digamos, del movimiento sindical. La versión que está es que este jueves Fernando Pereira anuncia su salida del PIT-CNT. ¿Se lo comentó a usted? No, a mí no me consta eso. Yo por lo menos le he dicho que eso debería ser en el momento que se formalice la candidatura. Probablemente él diga que si se le formaliza la candidatura, él la aceptaría, digamos. Pero es otra cosa, ¿no? Él no tiene por qué salir hasta que se formalice la candidatura. Pereira hoy dijo, que me parece que marca un poco cómo viene la cosa, Fernando Pereira dice, siento en el alma que hoy me fui de este último acto como dirigente sindical. Todo indica que se va para tratar de, bueno, a ver si es presidente del Frente Amplio. ¿Y usted se va a postular, o cómo es el mecanismo? ¿Usted se menciona su nombre? ¿Se va a postular para ser presidente del PIT-CNT, por ejemplo? Bueno, yo creo que los organismos de dirección colectiva son centrales. Como funciona el movimiento sindical uruguayo, el Congreso es el ámbito supremo, digamos, del PIT-CNT. Allí se define la estrategia y la orientación, la organización. Se elige la dirección, que es la mesa representativa, y en ese marco, en un cuadro de construir un equilibrio con todos los sindicatos y con todas las corrientes, digamos, se asumen las distintas responsabilidades. Yo siempre he puesto por debajo, digamos, mis opiniones personales al interés del colectivo. Nosotros estamos para cumplir la función que nuestra clase trabajadora entienda. Bueno, pero agarraría si se lo ofrece. Y si los compañeros entienden que es pertinente, sin ninguna duda. No le hemos rehuido a ninguna responsabilidad desde que comenzamos la militancia sindical. Marcelo Adala, muchísimas gracias por haber venido hoy. Un gustazo, la verdad, un gustazo. Seguimos hablando. Amigos, a ustedes también, de ustedes también me despido. Han sido más que amables. Buenas noches, gracias. Hasta mañana.